está en el noticiero Musi Noticias. Noticias, música y mucho más en Musi Noticias. Y hoy sábado 6 de septiembre de 2025 a las 3 de la tarde con 33 minutos, que son las 33 minutos, en el noticiero Musi Noticias, Sonora 1500 de la AM. Mucha atención porque la información es la participación igualmente en el noticiero Musi Noticias del capitán Álvaro Gutiérrez, actual coordinador Bomberos Valle del Cauca. Con las muy buenas tardes, capitán. Muy buenas tardes para la mesa y los oyentes de Sonora. Agradecemos la atención, los minutos, la deferencia, el tiempo. Importante información desde Bomberos Valle del Cauca porque son múltiples las necesidades. Maquinaria, igualmente ingresar personal, porque recordemos, capitán Álvaro Gutiérrez, coordinador de Bomberos Valle del Cauca en el noticiero Musi Noticias, los bomberos son en muchos municipios del Valle del Cauca y en Colombia bomberos voluntarios, es decir, no pagos. ¿Cuántos por nómina, digamos, para colocar un ejemplo de los municipios del departamento Valle del Cauca, capitán? A ver, le hago el comentario. El Valle del Cauca es uno de los departamentos creo que es el único departamento que se puede apreciar de que la totalidad de sus cuerpos de bomberos son voluntarios. No existe hasta ahora ni un solo cuerpo bombero oficial. Eso significa que todos los voluntarios somos los que le ponemos el pecho a la brisa en el día a día a las situaciones de crisis y de emergencias que se enfrentan en el territorio vallecaucano. Estamos hablando de más o menos alrededor de unos 4.000 unidades en el Valle del Cauca, pero también es de entender, porque hay un tema del que poco se habla, y es la crisis del voluntariado. Cada vez es más difícil conseguir voluntarios. Eso conlleva a que se deben generar mucho más recursos para poder algunas unidades pagas, que desafortunadamente no son muchas en el departamento. Incluso algunos cuerpos de bomberos tienen ingresos tan bajos que no permiten tener a nadie bajo contrato o bajo nómina, y el 100% de su gente es personal voluntario. La mayoría en este departamento, el 30% de los municipios son de sexta categoría, el 30 municipios de los 42 son municipios de sexta categoría, lo cual indica que son los ingresos muy bajos, y en esos municipios difícilmente un cuerpo de bomberos podría llegar a tener 6, 7 unidades rentadas, cuando el mínimo que creemos que debe haber de unidades rentadas, pagadas en un cuerpo de bomberos voluntarios para prestar un servicio básico, sin decir que el que debería ser, estamos hablando de que debería estar contemplado alrededor de 11 unidades. Y prácticamente no se llega allá, es imposible llegar. Es la participación en el noticiero Musi Noticias del capitán Álvaro Gutiérrez, actual coordinador de Bomberos Valle del Cauca. En el noticiero Musi Noticias la participación. Capitán, y usted menciona voluntarios, no creo que haya filas para enfrentar el fuego. Eso es cierto. Desde hace muchos años, ya podemos hablar de incluso de algunas décadas, estamos enfrentando una fuerte crisis. Cada vez es menor la cantidad de personas o de jóvenes que quieran engrosar las filas de los cuerpos de bomberos voluntarios, y no solamente pasa con una institución como la nuestra, pasa con otras instituciones voluntarias del país, como la Cruz Roja o la Defensa Civil. Todo lo que es voluntariado es muy complejo. Todo el mundo se acerca preguntando es cuánto pagan, y eso pues obviamente hace que la situación sea todavía mucho más compleja. Las dinámicas sociales han cambiado. Antes era muy fácil conseguir cómo sobrevivir con una alimentación básica, una vivienda básica. Mucha de la comida se sacaba del mismo sitio donde se vivía. Casi todas las personas estaban en zonas rurales y ahí mismo tenían sus cultivos de pan coger. Era muy fácil alimentarse y sobrevivir. Hoy día no. Entonces hoy día las exigencias sociales, como por ejemplo disponer de líneas de celulares, pagar un internet, todo lleva a que hablemos de recursos económicos. Eso hace que la gente migre a las grandes ciudades, poca gente se queda en el campo, la poca gente que queda debe trabajar mucho, y finalmente no tenemos voluntarios que quieran engrosar las filas de los cuerpos de bomberos.
Es la participación en el noticiero Noticias del capitán Álvaro Gutiérrez, actual coordinador de Bomberos Valle del Cauca. Capitán, esa problemática de falta de recursos de los Bomberos Valle del Cauca, no solamente en nuestro departamento, sino a nivel nacional, la necesidad de maquinarias, compra de maquinaria, igualmente de herramientas, uniformes, entre otros recursos, es el llamado por parte de los bomberos, especialmente del Valle del Cauca. Hablábamos días atrás en el noticiero Noticias, el tema lo tratamos, también tocamos con el capitán Arbey Trujillo Méndez, el actual comandante de bomberos Cerrito Valle del Cauca y delegado departamental en la Junta Nacional de Bomberos, sobre esta falta de recursos, necesidades, y que la gobernadora no les da audiencia, cita para tratar el tema. ¿Cuál es la situación urgente de los bomberos Valle del Cauca? La cita con la gobernadora y solucionar esa parte económica. ¿De qué otra forma, manera se puede, lógicamente, tratar de solucionar con UNGRD a nivel nacional? Adelante, capitán. Yo me permitiría decirle, es que aquí hay varios actores. El primer actor y el responsable directo de la situación en el territorio son los señores alcaldes, porque finalmente ellos son los responsables de lo que sucede en su territorio. Es decir, el tema no, la responsabilidad y el problema no son de los bomberos. El problema es la responsabilidad de los alcaldes, porque finalmente ellos son los que deben responder por cualquier situación que pueda llegar a presentar y deberían ser los primeros interesados en solucionar el problema. Pero no podemos desconocer que algunos alcaldes existe un problema, y es que así se haya generado el medio por el cual se vaya a tener una sobretasa para financiar el actuar de los bomberos. Hay mucha gente que tiene una fuerte cultura de no pago, entonces no paga sus impuestos. Al no pagar sus impuestos no llegan los recursos para los bomberos. Hay municipios que tienen cultura de no pago del orden del 50%. Así el alcalde tenga muy buena voluntad y quiera subir los porcentajes, nunca va a lograr con los recaudos actuales, las cifras que se requieren para que un cuerpo de bomberos se mantenga. En un cuerpo de bomberos de esta categoría hemos estimado que debería trabajarse al menos con 550 millones de pesos por año para tener una respuesta básica, vuelvo y repito, no la óptima. Y nosotros tenemos municipios que cuerpos de bomberos que reciben 10 millones de pesos, 30 millones de pesos, 80 millones de pesos, 100 millones de pesos al año, cuando estamos hablando de que realmente se requieren del orden de 500, 550. El segundo actor, obviamente, es el tema de la gobernación, que es la jurisdicción territorial que le sigue al de las alcaldías. A través de la gobernación, para ser claro, sí se ha logrado, es decir, hace más de 11 años disponíamos de un fondo departamental de bomberos, pero ese fondo nació prácticamente muerto porque había nacido sin plata. Con la actual gobernadora se logró que ese fondo se empezara a financiar, y para este año se estima del orden de 500, 550 millones de pesos, pero hay que entender que es una cifra que queda bastante corta cuando en este departamento hay 42 municipios, pero existen 51 cuerpos de bomberos voluntarios. Esa es una problemática muy fuerte que tenemos. Obviamente hemos de manera constante tratado de hacerle un llamado a la señora gobernadora que miremos a ver qué alternativas hay para mejorar ese fondo, pero también tenemos otra problemática con la gobernación, que no depende directamente de la señora gobernadora. En ocasiones anteriores hemos tenido algunos secretarios de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que son los responsables del tema de bomberos a nivel departamental. Hemos tenido muy buen contacto con ellos, ha habido manifestación de muy buenas intenciones, hemos tenido agilidad en el trámite documental, que ese es uno de los aspectos más importantes, que actualmente estamos teniendo una crisis, porque con el último nombramiento que se ha hecho, hemos tenido un problema muy serio, es que no hemos vuelto a tener contacto con el secretario de despacho. Los bomberos solicitan, por ejemplo, un certificado de existencia de representatividad legal de un comandante. ¿Por qué razón? Porque puede haber empresas a las que le van a prestar algún servicio, pueda que un cuerpo de bomberos se quiera presentar alguna licitación dentro de los temas de sus competencias, y todo el mundo le pide a uno un certificado de esos no mayor a un mes. Hacemos la solicitud y el trámite se nos vuelve eterno, me pasan el mes, 2 meses, 3 meses y no tenemos el documento.
y eso hace que muchos cuerpos de bomberos que tratan de hacer gestión adicional por su cuenta para buscar algún recurso, obviamente tampoco lo puedan tener. Y ese es un serio problema que estamos teniendo y es una de las cosas que quisiéramos tratar directamente con la señora gobernadora para ver cómo se nos da agilidad en este tipo de situaciones. Es el capitán Álvaro Gutiérrez, la participación en Noticiero Noticias, actual coordinador de Bomberos Valle del Cauca. Capitán Álvaro Gutiérrez, coordinador de Bomberos Valle del Cauca, llegando a la parte final, lógicamente, de esta denuncia, reclamo a la Gobernación Valle del Cauca, principalmente Bomberos Valle del Cauca, por la falta de recursos. Tenemos allí nombres para que usted rápidamente me responda. ¿Qué dice Guillermo Londoño de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Valle del Cauca? No, la verdad no hemos tenido mayor contacto con el secretario. Tratamos a través del delegado de que nos atienda, de obtener alguna cita, y nos preocupa el tema sobremanera porque existe una junta departamental de bomberos, la cual preside la señora gobernadora, pero siempre eso ha estado delegado en el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Para nosotros es vital hacer estas reuniones de junta para tratar temas de situaciones críticas que tenemos con cuerpos de bomberos, para discutir cosas como les acabo de hablar de los trámites documentales que deben ser más ágiles, porque el tema no siempre se trata de dinero, y no ha sido posible lograr ese acercamiento para por lo menos empezar a dialogar y a ver qué disposición hay realmente frente a la posición de la gobernación en los actuales momentos frente a la situación de los bomberos. Bueno, y 3 nombres al final, 3 nombres para la parte final. Capitán Álvaro Gutiérrez, coordinador Bomberos Valle del Cauca, que deben brindar la solución, lógicamente, a los bomberos en el país, Colombia, nuestro territorio nacional, y en el departamento Valle del Cauca, Bomberos Valle del Cauca. Francisco Tenorio, de Riesgo, Gobernación Valle del Cauca. ¿Qué dice este secretario Francisco Tenorio, de Riesgo, Gobernación Valle del Cauca? ¿Qué dicen del Ministerio del Interior a nivel nacional, que son los directamente quienes deben solucionarle esta problemática? Y la UNGRD, ¿qué dice? Además que la UNGRD a nivel nacional también tiene problemas de dinero, problemas económicos, falta de recursos. Adelante al cierre, llegando a la parte final, capitán. Bueno, le comento, con el doctor Francisco Tenorio hemos tenido unas excelentes relaciones, ha sido un buen puente con la de la gobernación del Valle del Cauca, por lo menos en los 2 años inmediatamente anteriores. En este año ha sido un poco más difícil el tema. Tenemos entendido que él dispone de mucho menos recursos, pero con él sí tenemos un diálogo constante. En la medida posible de sus capacidades siempre está dispuesto a atendernos y obviamente siempre también está buscando la manera de ver cómo fortalece a los bomberos del Valle y a todas las entidades que se encargan de dar respuesta en el territorio departamental. Si nosotros tuviéramos la disponibilidad de algunas personas que estén alrededor de la señora gobernadora, al menos con la disponibilidad que ha mostrado este funcionario, pues pensamos que las cosas serían un poco más fáciles. Respecto al tema del Ministerio del Interior, sí, los bomberos dependemos del Ministerio del Interior. Existe la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, que es la entidad que se encarga de coordinar todas las actividades de bomberos del país. Pero aquí estamos teniendo un problema demasiado grave. Hay que entender que la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia es una entidad que es Estado. Nosotros no somos Estado, nosotros los voluntarios somos entes privados, no gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro. Y entonces la Dirección Nacional de Bomberos se ha convertido en una entidad demasiado burocrática, demasiado politizada, en el cual si ustedes revisaran la nómina de la dirección y miraran a ver cuántos de esas personas o contratistas que se encuentran allá son realmente bomberos, van a ver que son una minoría, a la cual pues obviamente no se quedan cortos en las capacidades para dar respuesta a las necesidades de los bomberos. ¿Y la UNG, capitán? Con la UNG, pues normalmente, ¿qué sucede? La UNG dice que como existe una Dirección Nacional de Bomberos, entonces ellos prácticamente no se preocupan de nosotros. Les pongo un ejemplo. En alguna ocasión, para que unos dineros no se perdieran, que contemplaba unos recursos para unos compra de vehículos, entre ellos para 4 cuerpos de bomberos del Valle del Cauca, la Dirección Nacional de Bomberos lo que hizo fue trasladar los dineros a la unidad de gestión de riesgos, donde allá sí no pasan a vigencia expiradas,
para que posteriormente la unidad resolviera la situación, hiciera las contrataciones y esos vehículos llegaran a los cuerpos de bomberos que deberían llegar. Pues le pongo el ejemplo de lo que pasó. Empezaron a pasar los años, se fueron venciendo las prórrogas que le hacían a ese convenio, y al día de hoy esos cuerpos de bomberos que iban a resultar beneficiados de los cuatro, repito que había 4 del Valle del Cauca, prácticamente esos recursos se perdieron. Eso ha llevado a que uno de esos cuerpos de bomberos del departamento haya entablado un pleito de tipo judicial ante las dos entidades, reclamando algo que prácticamente era un hecho y que entre las dos simplemente lo dejaron perder, así de sencillo. Agradecemos al capitán Álvaro Gutiérrez, coordinador Bomberos Valle del Cauca, la participación, dando a conocer esta grave problemática, falta de recursos a nivel nacional de los cuerpos de bomberos, pero de manera especial Bomberos Valle del Cauca. Estaremos en contacto, comunicación, haciéndole seguimiento a esta denuncia. Capitán Álvaro Gutiérrez, en el noticiero Musi Noticias, feliz resto de tarde. Igualmente para ustedes y sus oyentes, buenas tardes.